Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer un programa en el cual obtengamos el número menor de un arreglo que ha sido llenado con números aleatorios entre 1 y 100. En uno de los videos anteriores, creo que es no el anterior, el anterior, expliqué cómo obtener el número mayor de un arreglo que ha sido llenado con números aleatorios entre 1 y 100. Bueno, ahora vamos a obtener el menor. No va a cambiar mucho esto, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Voy a utilizar dos clases. Vemos que estoy aquí en el ejercicio 22. Dos clases, la clase llamada número menor y la clase principal. La clase número menor contiene un método estático. Este método, pues como es estático, no vamos a necesitar crear un objeto para poder invocarlo. Lo vamos a invocar simplemente con la clase. Entonces, el método nos devuelve un número entero, que va a ser el número menor de ese arreglo. Y se llama el método número menor. Entonces vemos que tiene como parámetro un arreglo. Bueno, ahorita regreso a esta parte, me voy a ir a la clase principal. Como todo programa parte de la clase, bueno, del método principal, del método main, es el punto de inicio de nuestro programa, el método main, es lo primero que se va a ejecutar. Entonces vamos que aquí, que dentro del método main, tenemos un número entero declarado al cual estoy llamando m. Aquí en esta parte estoy creando el arreglo de 6 posiciones de tipo entero, el arreglo se llama t. Va a aparecer en pantalla en el arreglo con números aleatorios entre 1 y 100. Y después va a aparecer los números aleatorios añadidos son. Se ejecuta el ciclo for, la i comienza en 0. Y pues esta parte la expliqué en el video anterior, es muy importante. Aquí en esta parte estamos invocando el método random que pertenece a la clase math, por lo tanto es estático. Pero el método random nos devuelve un número menor que 1 y con decimales nos devuelve un número double. Entonces ese número, para que esté grande, para aumentar su tamaño, lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Eso es muy... Si no comprendes bien esta parte, te recomiendo que te regreses al ejercicio 21. Entonces, el número, vamos a suponer, nos da cualquier número entre 1 y 100. Bueno, entre 0 y 100, aquí le sumo 1. Y ese número lo va a convertir entero, porque el método random nos devuelve un tipo de dato double. Entonces tenemos que hacer una conversión a entero. Entonces, ese número lo almacenamos en el arreglo t, que se llama así el arreglo, en la posición en la que está ahí. Y comienza en 0. Por tanto, en la posición 0 vamos a almacenar nuestro primer número. Vamos a imaginarnos que es el número 34, el que nos dio. Y lo imprime. Bueno, no. Sí, que lo imprima. Lo imprime, entonces va a imprimir ese 34. Se vuelve a repetir el ciclo for. La i se incrementa a 1. Y nuevamente, pues esta parte nos va a dar un número aleatorio entre 1 y 100. Y lo voy a almacenar en el arreglo en la posición en la que está ahí. Ahora lo voy a almacenar en la posición 1. Vamos a suponer que el 22. Y así, y lo va a imprimir. Va a imprimir en la posición 1 del arreglo t. Y así se va a estar repitiendo este arreglo. Aquí dice que se va a repetir mientras i sea menor que t.length. T.length nos da el tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo pues es 6. Quiere decir que se va a repetir de 0 al 5 y menor que 6, porque t.length es 6. Entonces este ciclo for se va a repetir 6 veces y ahí pues vamos a almacenar esos 6 números aleatorios desde la posición 0 hasta la posición 5. Una vez que ya tenemos nuestro arreglo rellenado, vamos a suponer que ya lo rellenamos con números aleatorios. Bueno, ya lo tenemos rellenado. ¿Qué estamos haciendo aquí? En esta parte estamos mandando a llamar a nuestro método estático que pertenece a la clase número menor. La clase se llama número menor. Observamos aquí que la n comienza con mayúscula y aquí nuestro método la n comienza con minúscula, así que no es la misma. Entonces, invocamos al método número menor de la clase número menor y le estamos pasando a t. ¿Qué es lo que contiene t? Pues t es nuestro arreglo, es estos números. Entonces, al momento de de pasarle ese arreglo, bueno, al momento de invocar al método número menor y pasarle el arreglo, se va a ejecutar el método número menor y va a trabajar con ese arreglo que le pasaron, porque este método número menor espera recibir ese arreglo, aunque más bien dicho es la dirección en memoria, pero no quiero meterme ahorita en ese tema. Entonces, le pasamos ese arreglo, se ejecuta el método y aquí estamos diciendo que el número menor
va a ser el que está en la posición 0 de ese arreglo que nos pasaron. Entonces aquí voy a poner que el menor, estoy diciendo que va a ser el número en la posición 0, es por empezar, es el 34 entonces. La posición 0 va a ser la menor. Se ejecuta el ciclo for, la i comienza en 0, y aquí en esta parte estamos con el if diciendo que si t en la posición i quiere decir que la posición 0 del arreglo quiere decir que si 34 es menor que 34, pues el menor, pero como no se cumple la condición, no se ejecuta el if. Se vuelve a repetir el ciclo for, la i se incrementa a 1. Y aquí el if nuevamente. Si el número en la posición 1 del arreglo es en la posición i, que hay en la posición i es un 22. Si la posición 1 del arreglo, el 22, es menor que menor, pues menor es 34. 22 es menor que 34, como si es menor, ahora el menor ya no va a ser 34, ahora va a ser el número en la posición en la que está ahí, quiere decir la posición 1. Quiere decir que ahora el menor ya no va a ser este 34, va a ser el número 22. Y vemos ahí que se va reemplazando. Vemos aquí pues que cambiamos el operador menor. Se repite el ciclo for, la i se incrementa 2, y ahora va a preguntar que si el número en la posición 2 que hay en la posición 2 es un 11. Si ese 11 es menor que menor ahora es 22. 11 es menor que 22, sí, ahora menor va a ser la posición 2. Quiere decir que ahora el menor va a ser el 11. Y así se va a estar repitiendo, la i se incrementa 3. Ahora va a preguntar si la posición 3 es menor que menor. Que hay en la posición 3 hay un 2. Como si es menor, ahora el menor no va a ser 11, ahora va a ser 2. Y nuevamente pues va a preguntar ahora que si la posición 20 es menor que 2. Como no es así, pues el menor va a seguir siendo 2 y así. Después de que el ciclo for da todas sus repeticiones, al final este método nos va a retornar lo que contiene la variable menor. Menor pues va a contener el menor. Entonces al momento de que finaliza este método nos devuelve menor. Quiere decir que una vez que aquí, después de esto, después de que este método finaliza, el control del programa vuelve al método main. Pero como este método nos devolvió un número entero con return, que es el menor, pues ese número que nos devolvió lo estamos almacenando en la variable m. Quiere decir que m va a contener el número menor que nos devolvió este método. Entonces, después de esto, imprimimos ese número. Vamos a ejecutar. Y pues el método random nos va a dar números que no sabemos cuáles son aleatorios. Entonces nos dio 6, y aquí me está diciendo que el número menor es el 6 y es así, el número menor es el 6. Curiosamente es en este caso la posición 0, pero en este caso ahora es el 19 el número menor, que está en la posición 5, o sea, va variando pues. Entonces ahora la posición 11. Aquí estoy viendo que me está poniendo la posición 0 y la posición 5. A ver, aquí está. El número menor es 3. Entonces aquí estamos viendo, fue simplemente una... Mira, aquí vemos que se repitió el 18. Entonces, esto es todo. Cualquier duda me escriben. Chao.